Entonces, ahora que esté el saludo que queda registrado, los vuelvo a saludar. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la clase de hoy, 30 de septiembre. El día de hoy, entonces, vamos a trabajar los poquitos temas pendientes que nos habían quedado de límites del video anterior y vamos a trabajar continuidad de funciones. Súper buena pregunta, Ángela. Anoche me las enviaron. La verdad es que no me acuerdo de las fechas, pero en la pausa voy a revisar el mail y las vamos a comentar un poquito, ¿ya? Así que agradezco el recordatorio. Ya vemos pruebas, ya vemos fechas de prueba. Entonces, eh, para poder ir leyendo bien todo esto y qué sé yo, tuve que achicar la pantallita esta de participantes, así que si alguien tiene alguna consultilla, interrumpe nomás o escribe en el chat, porque eso sí lo tengo abierto, pero la parte de participantes no la voy a poder estar mirando al mismo tiempo, así que em, escriben nomás, no hay problema con que no levanten la mano, ¿ya? Entonces, uno de los temas que nos había quedado pendientes de los videos anteriores corresponde a esto de los límites infinitos, en el sentido de no límites hacia infinito, o sea, no es cuando la x está siendo indeterminada, digamos, no es cuando la x está siendo muy grande o muy negativa, sino que lo que estamos hablando aquí de límites infinitos, a diferencia de los límites en infinito, corresponden a aquellos límites donde la función es la que se dispara hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? En el video aparecía un ejemplo que correspondía a la función 1 partido x más 3 al cuadrado, y la otra que aparecía, por supuesto, era 1 partido x, que esa es como la clásica, ¿verdad? Para ilustrar un poquito lo que pasa aquí, voy a volver a dibujar lo que eran esos, particularmente el de 1 partido x, que yo creo que resume muy bien las cosas. Que si yo tengo un gráfico y considero la función, en este caso, que es la función 1 partido x, eh, va, se me quedó como línea recta. Ahí sí. Si yo tomo la función 1 partido x, ¿cierto? Y yo la grafico, lo que obtengo como es una cosa así, ¿verdad? Lo que obtengo como gráfico, y como la función es impar, por supuesto, se refleja completamente aquí con respecto al origen. Entonces, aquí es donde se aprecian estos dos comportamientos, por ejemplo. Si yo miro este punto del medio, que es el 0, y yo voy tomando valores de x que se están acercando a 0 por la derecha, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando yo tomo por un lado, cuando me voy por valores mayores que el punto, digo acercarme por la derecha. Si me voy por puntos menores que el punto al que voy a llegar, hablo de acercarme por la izquierda. En este caso, en la medida que yo me acerco, si yo voy tomando distintos valores de x acercándose a 0 aquí, lo que yo voy viendo es que mi función empieza a crecer indeterminadamente, ¿cierto? Hasta, digamos, que yo no puedo evaluarla en 0, porque, digamos, se me determina la función, ¿sí? Entonces lo que anotábamos en el video era que aquí podíamos decir que el límite, cuando x tendía a 0 por la derecha de la expresión 1 partido x, esta, por ejemplo, dado que crece indeterminadamente al acercarme al punto, podemos decir que esto es más infinito. Mientras que, si yo tomo valores de x que se van acercando por la izquierda al valor 0 en esta dirección, veo que mi función decrece indefinidamente. Entonces aquí yo puedo hablar de que el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de 1 partido x, corresponde a, como me estoy haciendo muy, muy, muy negativo, digo menos infinito. ¿Sí? Entonces, esta es una buena función ejemplo, porque me recapitula las dos cosas que pueden pasar en una función cuando yo estoy trabajando con estos límites infinitos, ¿ya? Mi función se puede hacer indeterminadamente negativa, como en el caso que tengo aquí en violeta, o indeterminadamente positiva, que es el caso que corresponde al que tengo aquí en azul, ¿ya? En este sentido se refiere a que esta función, estos límites pueden ser más infinitos o también pueden ser menos infinitos, como tenemos marcado aquí abajo, ¿ya? La única sutileza entonces es que en vez de crecer indefinidamente, decrezco indefinidamente, pero lo que pasa es en esencia lo mismo, ¿ya? Eso con respecto a esta primera parte, que era de límites infinitos. Lo otro que había quedado pendiente de materia corresponde a esto, que es el teorema del sándwich, que, como yo les decía en el video, es una cosa que se aplica de manera súper intuitiva, en el sentido de que cuando uno trabaja este tipo de ejercicios, rápidamente se da cuenta cuándo tiene que ocuparlo.
que corresponde a este tipo de funciones donde, digamos yo, el comportamiento de las funciones más bien errático, puede que tenga periodos, que haga cosas locas, pero lo que yo sí tengo claro es que esa función tiene cotas, una cota inferior y una cota superior, ¿cierto? Entonces esto rápidamente nos hace pensar en la función, por ejemplo, en las trigonométricas esenciales, en seno, en coseno, en ese tipo de cosas, donde yo voy a poder aplicar este teorema siempre y cuando, voy a marcar por acá, reitero un poco la importancia de este teorema, que es más bien obvio, ¿cierto? O sea, si yo tengo dos funciones que cumplen esta desigualdad de aquí, y yo sé que esta de aquí tiende a un cierto valor L, y esta de acá también tiende al mismo L, es muy lógico terminar concluyendo que este compadre de aquí no tiene otra chance que también tender a L, ¿sí? Eso es básicamente lo que dice el teorema del sándwich, porque se le llama teorema del sándwich por este dibujo que yo les ponía en el video de la cápsula, ¿cierto? En esencia lo que pasa es que yo tengo una función, que es la función g, que siempre como que vive, o no siempre, sino que en un puntito cerca del lugar donde yo estoy tomando límite, digamos, su gráfica reside entre medio de las otras dos. Y la información adicional que yo tengo es que tanto la función f como la función h tienden al mismo punto, tienden al mismo valor de la función, que en este caso, como ven en la gráfica, corresponde a esta L de aquí. Entonces, de nuevo, lo que me dice el teorema no es ninguna novedad, no es algo que sea como particularmente impresionante, pero la verdad es que nos va a ayudar a calcular un montón de límites. El primer ejercicio que traigo preparado yo para el día de hoy corresponde a un límite que vamos a trabajar con teorema del sándwich, ¿ya? Y como les decía anteriormente, cada vez que aparezca una función trigonométrica por ahí o qué sé yo, va a valer la pena tratar de ocuparlo. Voy a responder una pregunta de Javier que dice: profe, si la función del medio queda encerrada entre infinitos, ¿el límite de la función del medio también es infinito? Eh, Depende. Si son infinitos del mismo signo, sí. De hecho, fíjate que es una súper buena pregunta la que está haciendo Javier. La vamos a tratar de desarrollar por acá. Fíjense que nosotros siempre estamos pidiendo en este teorema que f de x sea menor o igual a g de x, que a su vez es menor o igual a h de x. ¿Sí? Entonces, uno sabe, digamos, digamos, el formato del teorema que yo les dije es que si esto tiende a un valor L y esto de aquí también tiende a un valor L, entonces la de aquí adentro, por supuesto que también tiene que tender al mismo L, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con esto? Con esto en particular, Javier se nos adelanta un poquito en términos de algunas aplicaciones que uno podría mirar con esta cosa, pero fíjense que, por ejemplo, si yo solo tuviera dos funciones, por ejemplo, solo las funciones f y g, si me olvido un rato de la h y miro solo estas dos, y yo me diera cuenta que esta de aquí tiende a infinito, a más infinito, hago la pregunta abierta al público. Si yo tengo dos funciones y veo que la función menor se me está yendo a más infinito cuando yo tomo un cierto límite, ¿qué opinan de la otra? ¿Qué le debería pasar a la otra cuando yo tomo límite hacia la misma dirección? ¿Qué dice el público? Prendan el micrófono, hablen por el chat, como ustedes quieran. ¿Qué debiera pasarle a la función g si la función f tiende a infinito? También debiera tender a infinito, ¿cierto? Efectivamente, como dice José, o como dice Shakti también, también tendría que tender a infinito. Lógico, porque fíjense lo que está diciendo esta desigualdad. Esta desigualdad dice que yo tengo una función que es menor o igual a otra, pero además me está diciendo que si yo tomo límite cuando x tiende a un pongámosle x0, en los videos decimos x0. Si yo tiendo a un x0 particular y me dice que esto me da infinito, si este compadre es más chico que g, y esto ya se está yendo a infinito, entonces lógicamente la función g de x, cuando x tienda a x0, también se va a tener que ir a más infinito. ¿Sí? Es, digamos, más que una especie de teorema sándwich, es como que la función f me va empujando a la función g hacia arriba. ¿Ya? ¿De qué otra manera se imaginan esto de aquí? Si ahora yo no miro f y g, y yo mirara, por ejemplo, denme un segundito por acá.
Si ahora en vez de yo mirar f con g, mirara g con h, y yo lograra probar, por ejemplo, que en algún punto particular h tiende a menos infinito. Pregunta, ¿qué debiera pasarle a g? ¿Qué opinan que debiera ocurrirle a g? Si es que la h tiende a menos infinito. Debiera pasarle lo mismo, ¿cierto, Cristóbal? Lo que pasa es que aquí, fíjense que de alguna manera es la misma dinámica, pero al revés. Si ahora yo tengo una función f de, perdón, una función g de x, que es menor o igual a una función h de x, y además yo sé que el límite cuando x tiende a un cierto valor de x0 de h de x es menos infinito, entonces esto me va a obligar a que la función g, cuando x tiende a x0, también me va a dar menos infinito. ¿Sí? De alguna manera este también es como la función h empujando a la g, pero en vez de empujarla hacia arriba, como que me la está aplastando. ¿Sí? Si yo tengo una función que es más grande que otra y la más grande tiende a menos infinito, por supuesto que la otra también tiene que tender a menos infinito. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Aquí de alguna manera estamos conversando un teorema del sándwich, pero como que aquí no hay dos tapas, sino que hay solo una que me va empujando la función hacia arriba o que me la está aplastando hacia abajo. ¿Se entienden las dos diferencias? La que Sí, tengo en profesor, azul, la que sí, tengo en profe. rojo. ¿Sí? Gracias. Qué bueno. Me gusta. Profe, Dime, Javier. que yo le preguntaba porque en el ejercicio de la cápsula 3 pasaba algo como eso. Por Cuando eso. le cambiaba el x cuadrado más uno por un x más uno, ¿cierto? Sí, sí, justo ahí. Correcto. Efectivamente, ahí lo que pasaba con esa función es que el límite te debiera estar dando más infinito y si ocupabais alguna cota en particular, podíais demostrar eso. Súper bien. Sí, correcto, Javier. Gracias por la pregunta porque también nos da como esta herramienta nueva para trabajarla en algunos ejercicios. ¿Sí? Súper. Ya. Entonces, si todo sigue más o menos claro por aquí, insisto, cualquier consulta ustedes me van frenando nomás. Pasemos a ver lo que son las funciones continuas que correspondía a la otra mitad más o menos de las cápsulas que les subí yo el otro día. ¿Ya? Resulta entonces que ahora que nos pusimos a calcular límites, ¿verdad? Habían varias funciones que tenían esta propiedad de aquí, ¿cierto? Que tomar el límite cuando x tiende a x0 de la función era súper fácil porque era llegar y reemplazar la función en el punto donde yo estaba tomando el límite. Entonces, si yo decía límite cuando x tiende a 3 de f de x, decíamos f de 3, ¿sí? Eso lo hacíamos con varias funciones. Por ejemplo, si yo trabajo con f de x igual a algo que hicimos muchas veces la semana pasada. Si yo tenía un polinomio, por ejemplo, si yo decía x cuadrado menos 1 y quería saber qué es lo que pasaba con el límite de esta función cuando x tendía a 2, por ejemplo, decíamos directamente, voy a evaluar esto en 2. O sea que estábamos calculando f evaluado en 2, que en este caso habría sido 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3. ¿Sí? Resulta que es súper cómodo cuando las funciones tienen esta propiedad. Entonces, nos gustaría que todas las funciones del mundo hicieran esto, pero como discutía en el video, ¿verdad? Lamentablemente no todas las funciones del mundo tienen esta propiedad. Entonces, como no todas lo hacen, vale la pena ponerle un nombre especial a las funciones que sí lo hacen y estudiarlas un poco más para saber si es que son muchas, si es que son pocas, qué sé yo, ¿cierto? En matemática, cuando uno encuentra un objeto matemático interesante como este tipo de funciones, uno trata de estudiarlas y trata de sacarles propiedades para saber si es que son varias las funciones que hacen esto o si es que son muy pocas, ¿sí? Por supuesto, si las funciones continuas fueran muy poquitas, no las estudiaríamos porque no valdría la pena, ¿cierto? O sea, diríamos, claro, bacán que uno pueda calcular límites muy de vez en cuando de esta manera, pero si la verdad la mayoría del tiempo no lo puedo hacer, filo, pues me dedico a estudiar otras formas de calcular límites, ¿cierto? Por suerte para nosotros, las funciones continuas son razonablemente varias, entonces vale la pena ponerles nombre. Entonces, toda aquella función que cumpla esta propiedad de reemplazar el límite por evaluar la función en el punto, recibe el nombre de continua en el punto que yo estoy trabajando. ¿Sí? Hay funciones que van a ser continuas en algunos puntos y funciones que van a ser continuas en otros puntos, y que no necesariamente en todos sus puntos del dominio van a ser continuas. ¿Ya?
Por supuesto que si uno dice, por ejemplo, si pensamos en la misma función, en x cuadrado menos 1, no vamos a decir que estas funciones continúan 0, continúan 1, continúan 2, continúan 3, continúan 4, continúan pi, continúan raíz de 2, continúan todos los números en toda la recta real, sino que simplemente vamos a decir que es continua en su dominio, ¿sí? Cuando una función es continua en más de un punto y en general es continua en todo su dominio, simplemente vamos a decir que la función es continua, ¿ya? Una discusión importante de aquí es que, como yo les decía un poco en el video, para los que no alcanzaron a verlo, efectivamente el video de continuidad tiene un poquito menos digamos, de vistas, de visitas, así que vale la pena hacer destacar este punto. Es que cuando yo digo que una función cumple esta propiedad de acá, en realidad le estoy pidiendo tres cosas de manera implícita, ¿sí? Cuando yo digo que una función es continua en un punto, hay tres cosas que yo estoy diciendo de manera implícita. La primera es lo que está escrito acá, donde A es el dominio de la función. Entonces, anotémoslo así. Lo primero que tiene que pasar para que una función sea continua en un punto es que el punto que yo esté estudiando pertenezca al dominio de la función, ¿ya? ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, uno puede pensar en esta función de acá, la que ya hemos trabajado como ejemplo, y alguien, digamos, cualquiera de nosotros podría decir a la rápida, claro, es que esa función no es continua en cero, ¿ya? Pero la verdad es que no tiene sentido decir que esa función no es continua en cero, porque el cero no forma parte del dominio, ¿ya? Entonces, no es que esta función no sea continua en el punto, sino que simplemente ahí no está definida, ¿ya? Eso es bien importante. Necesito que el punto pertenezca al dominio para recién empezar a discutir si tiene sentido hablar de continuidad o no, ¿ya? El segundo punto, cuando yo pido que este límite sea igual a f de x0, hay una cosa que yo estoy diciendo de forma implícita acá, es que este límite, primero que nada, existe, ¿ya? En el sentido de que me da un número, si yo lo calculo, obtengo un resultado con esto. Y el tercero, recién ahí, es como que yo estoy diciendo que en realidad el límite, cuando x tiende a x0 de f de x, tiene que existir y tiene que valer x0, ¿ya? Entonces, esta esta proposición de aquí que se ve bien inocente, digamos, lleva toda esta cosa implícita por detrás y es súper importante no olvidarlo nunca, ¿ya? Cuando uno habla de continuidad, siempre está pensando implícitamente en estas tres cosas. Que el punto pertenece al dominio de la función, por eso tiene sentido tratar de calcular su límite. Segundo, que el límite cuando x tiende a x0 de la función existe. Y tercero, que además de existir, vale justamente la función evaluada en el punto, ¿ya? Entonces, de nuevo, las funciones de este estilo las llamamos continuas y, por supuesto, cualquier función que no cumpla las condiciones anteriores, o sea, que x0 no sea parte del dominio, que el límite no exista o que no sea igual a f evaluado en x0, vamos a decir entonces que la función es discontinua en ese punto, ¿ya? Entonces, en este caso, además, vamos a llamarle a x0 punto de discontinuidad de la función, ¿ya? Entonces, aunque parezca sinónimo en términos de lo estrictamente verbal, no vamos a decir que f de x igual a 1 partido de x no es continua en cero, sino que lo que vamos a decir es que x igual a 0 es un punto de discontinuidad de la función. Yo sé que suena a lo mismo, pero la verdad es que tiene esta sutileza, digamos, de que no me pregunto por la continuidad cuando el punto no está. Si el punto no está, simplemente lo llamo de discontinuidad y se acabó. ¿Ya? ¿Queda todo más o menos claro hasta aquí? ¿Se entiende bien esto? Es bien importante entender la definición de las funciones continuas y además de la definición, es bien importante saber también por qué nos interesa tanto. ¿Sí? Nos interesa tanto estudiar las funciones continuas porque las funciones continuas son cómodas de trabajar porque me permite calcular límites de manera más bien rápida. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Se entiende bien, chicas, chicos? Sí, profe, yo por lo menos Sí, entendí profe. súper bien. Gracias, Joaquín. Gracias a quienes están Sí, profe, prendiendo el se entiende bien. micrófono. Vale, muchas gracias. Ya, continuamos entonces. Como les decía anteriormente, la cantidad de funciones continuas que nosotros conocemos y que podemos estudiar es suficientemente amplia y por eso vale la pena dedicarle parte del curso al estudio de ellas.
en el sentido de que todas estas que están anotadas aquí, los polinomios, las raíces, las exponenciales, los logaritmos y las trigonométricas, todas esas de ahí son continuas, ¿ya? Entonces, polinomio de cualquier grado en particular, vamos a anotar por acá, por si esto no quedara suficientemente claro, eh, los polinomios son de cualquier grado. Entonces, de cualquier grado. ¿Por qué hago este alcance de que sean de cualquier grado? Porque, por ejemplo, si yo trabajo un polinomio de grado 0, esas son las constantes. ¿Sí? Si yo trabajo un polinomio de grado 1, voy a trabajar con una lineal. Si trabajamos con un polinomio de grado 2, vamos a pensar en una cuadrática. Y así sucesivamente. Por supuesto que no vamos a enunciar todos los grados de polinomios que existen. Pero cuando uno habla de polinomios, típicamente se imagina potencias bien grandes. Y la verdad es que la potencia 0 y la potencia 1 son igual de relevantes. Las funciones constantes y la función lineal también van a ser continuas para este tipo de cosas. ¿Ya? Las raíces son funciones continuas, raíces de cualquier grado también, entonces raíces cúbicas, la cuarta, digamos de cualquier radical, si quieren ustedes. Las exponenciales, los logaritmos y las funciones trigonométricas. ¿Ya? Voy a mirar por acá. Antonia. Las funciones racionales, efectivamente, más que no ser continuas, es que hay que analizar el caso a caso. ¿Sí? Piensa particularmente en el 1 partido x. La función 1 partido x es continua en todo su dominio, pero no es continua en todos los reales, porque el dominio de 1 partido x no es toda la recta real, ¿cierto? Le falta el 0. Y en términos generales, cuando trabajemos con funciones racionales, siempre vamos a tener que mirar dónde se echan a perder, en el sentido de cuáles son los puntos que yo tengo que sacar del dominio y ver qué es lo que puedo hacer o no puedo hacer con esos puntos del dominio, ¿ya? Las funciones racionales, como vamos a ver en un ejemplo en esta misma clase, son bien raras. De repente hay puntos del dominio que yo le podría arreglar la continuidad, podría como parchársela, y hay otros puntos del dominio donde yo no voy a poder parcharlo bien, ¿ya? Entonces, em, dependiendo del libro que ustedes ocupen para estudiar, eso a veces se trata como continuidad reparable o no reparable, o discontinuidades esenciales también. La verdad es que nosotros no le quisimos poner tanto tecnicismo al curso, nos interesaba más hablar de funciones continuas, pero la verdad es que sí, las funciones racionales la gran mayoría del tiempo van a ser continuas en todo su dominio, y en los puntos que no correspondan al dominio vamos a poder hacer algunas cosas de repente para poder arreglarlas, ¿ya? Por eso no hemos trabajado todavía con las funciones racionales como tal, pero vienen en uno de los ejercicios que traigo preparados para hoy. ¿Sí? ¿Respondo con eso más o menos, Antonia? Súper. Ya. Agradezco la pregunta porque esto se nos va adelantando un poquito a todo lo que vamos a conversar más adelante, ¿ya? De hecho, con esta propiedad de acá, se responde parcialmente lo que nos preguntaba Antonio hace un ratito atrás, en el sentido de que esta proposición me asegura que si yo tengo dos funciones continuas y las sumo o las resto, ¿ya? Esto lo vamos a volver a anotar aquí en el video, hice el mismo alcance, pero prefiero volver a hacerlo, para que no crean que la resta tiene alguna propiedad que no estamos viendo, algo por el estilo, no hay ningún problema. La función, si yo tomo dos funciones continuas y las sumo, las resto, las multiplico o las divido, voy a seguir teniendo una función continua con la salvedad, igual que en el caso de los límites, de que si yo tengo una división de funciones como esta que tengo por acá, entonces el denominador tiene que ser distinto de cero para que esto funcione. ¿Ya? Igual que con los límites, ¿cierto? En el caso de los límites, nosotros decíamos que yo necesitaba que la función de abajo no se anulara en el límite para poder decir entonces que el límite de una división era la división de cada límite. De hecho, si se fijan, estas propiedades que yo tengo acá no son otra cosa que herencia directa de la propiedad del álgebra de límite, ¿ya? Acuérdense de nuevo que una función continua es aquella que su límite cumple algo particular. Entonces, probar, por ejemplo, si uno quisiera ponerse muy teórico y quisiera demostrar la primera proposición, por ejemplo, probar que la suma de dos funciones continuas también es continua, yo tendría que calcular el límite cuando x tiende a x0 de la suma de estas dos funciones.
¿cierto? Hagamos una demostración cortita, no nos vamos a morir por demostrar una cosa en el curso. Si yo tengo el límite cuando x tiende a x0 de esta suma de acá, y yo sé de antemano que f y g son dos funciones continuas en x0, ¿qué significa que sean continuas en x0? Significa que el límite cuando x tiende a x0 de f de x vale f de x0, y también significa que el límite cuando x tiende a x0 de g de x vale g de x0. Entonces, como estos dos límites existen por separado, ¿qué es lo que me decía el álgebra de límites? El álgebra de límites me decía que si este compadre y este compadre tenían límite por separado, entonces el límite de una suma yo lo podía recalcular como la suma de los límites. Entonces esto tendría que ser lo mismo que el límite cuando x tiende a x0 de f de x más el límite cuando x tiende a x0 de g de x. Ojo que este paso de aquí para acá solo se sustenta en el álgebra de límites, ¿ya? No siempre, acuérdense que uno no siempre puede separar el límite de una suma en la suma de los dos límites, pero sí puedo cada vez que los dos existan. Como los dos existen acá, puedo aplicar esto de aquí y ahora continúo porque yo sé que este límite existe y vale f de x0, más sé que este límite también existe y vale g de x0. En resumidas cuentas, probamos que el límite cuando x tiende a x0 de f más g no es otra cosa que la suma evaluada en x0. Y esto de aquí es la forma matemática latera de decir que la suma también es continua. ¿Sí? Ahí acabamos de demostrar que la suma de dos funciones continuas también va a seguir siendo continua. Si ustedes quisieran demostrar la multiplicación, la demostración es exactamente igual, cambiando signo más por un signo por. Y si quisieran demostrar la división, la demostración es exactamente igual, cambiando los signos más por un signo de división. Y por supuesto que vamos a requerir que g sea distinto de 0 en el denominador para poder dividir por algo que corresponda y no echar a perder mi fracción completamente. ¿Se entendió más o menos bien? ¿Vamos bien por ahora? Vamos bien. Vamos bien, Sí, profe. profe. Todo Súper. bien. Gracias. Otra cosita por acá, ¿verdad? Es que yo además, la otra operación que nos interesa de la función es que además de sumarla, multiplicarla, dividirla, restarla, me interesa componerlas. Y este teorema dice lo mismo. Si yo tomo dos funciones continuas y las compongo, la composición también me queda continua. ¿Ya? Entonces, las funciones continuas, además de ser varias, tienen la garantía de que se combinan bien entre ellas. Entonces, esto nos termina de verificar, digamos que este es un objeto súper interesante de estudiar y que por eso le vamos a dedicar un ratito de nuestras vidas, ¿cierto? A sacarle propiedades y a trabajar un poco con ella. ¿Ya? Lo último, digamos, que aparecía por ahí en el video es que la intuición geométrica que hay detrás de todo esto es que una función continua es aquella que yo puedo graficar sin tener que levantar el lápiz, ¿sí? Si esto no se cumple, entonces nuestra función presenta alguna discontinuidad. Se pega un salto o una interrupción en su gráfica, ¿sí? Varios de ustedes han ocupado la palabra asíntota, que nosotros todavía la hemos evitado en el sentido de que vamos a estudiar asíntotas de todas maneras, pero un poquito más avanzado en el curso. Pero básicamente de eso se trata. Si yo dibujo una función y soy capaz de dibujarla completita sin levantar el lápiz, es porque mi función es continua. De ahí es que recibe el nombre. Qué buena pregunta, Gustavo. En estricto rigor sí, y digamos esa es una trampa que yo creo que ya descubriste y que por eso me estás preguntando. La función tangente, recordarán ustedes, chicas y chicos, la función tangente es una función que yo por aquí tengo el menos pi medio. Por aquí tengo pi medios, ¿verdad? El que tenga buena memoria se acordará más o menos que el gráfico de la función tangente es una cosa así. Así y por allá. ¿Sí? Y después esto se empieza a repetir de forma periódica hacia el lado. ¿Sí? Pregunta, en ese pedacito de ahí, entre menos pi medio y pi medio, ¿pude dibujar la gráfica completa sin levantar el lápiz? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, lo que uno puede decir es que en el intervalo menos pi medios, la función tangente es continua. ¿Me cachai, Gustavo? No puedo decir que es continua en todo R, porque después yo para volver a dibujarla aquí, termino por acá y tengo que saltarme por aquí hasta ver esto y después tengo que saltar de nuevo para ver esto de acá. Entonces, cada vez que yo hago uno de estos saltos,
se me pierde la continuidad en la recta real. Entonces, en la recta real no es continua, ¿sí? Pero entre menos pi medio y pi medio sí es continua. ¿Ok? Eso es un poco lo que preguntaba, digamos, Gustavo. Otra forma de que una función no sea continua es si ustedes piensan, por ejemplo, en la función parte entera. ¿Ya? La función parte entera es un clásico ejemplo de función discontinua. En el sentido de que si yo la quiero graficar, recordarán esto, sí, yo sé que esto trae malos recuerdos de la PSU, pero vale la pena que la miremos. La función parte entera es esta que yo voy dibujando de esta manera, ¿cierto? Parto aquí en el 0 hasta que llego al 1, me salto y empiezo aquí, llego al 2, me salto y empiezo acá, llego al 3, me salto y empiezo acá, y así sucesivamente, ¿sí? En cada uno de estos espacios de aquí, en cada número entero, si quieren, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 y así sucesivamente, en el mismo 0, porque aquí viene desde el -1. Tengo saltos de discontinuidad en cada número entero. De hecho, esta es una función bien loca porque tiene infinitos puntos de discontinuidad, ¿ya? Entonces, de nuevo, si yo puedo hacerlo en un trazo directo, limpiecito, es que la función es continua. Si no, es porque algún tipo de discontinuidad tiene, ¿ya? Y a lo largo del curso, más que ponerle nombre a las discontinuidades, nos vamos a preocupar de tratar de abordarlas bien y cuando podamos repararlas, entre comillas, vamos a repararlas, ¿ya? Hay un último teorema que nosotros revisamos en las cápsulas que corresponde al teorema del valor intermedio, que es un resultado bien teórico, pero que tampoco debería ser tan impresionante si es que yo lo miro con la misma lupa que mirábamos el gráfico anterior. Si yo tengo una función continua que en un punto era negativa y en otro punto era positiva, como tengo que dibujar continuamente entre medio de estos dos puntos, por supuesto que entre medio tiene que haber cruzado por el 0. Y eso es lo que dice este teorema. Si la función en A es negativa y en B es positiva, entonces hay algún compadre entre medio donde la función se hizo 0. ¿Sí? Piensen en la función seno, por ejemplo, que va de -1 a 1, por supuesto que corta en el 0. Si yo miro la recta x más 3, yo sé que si le evalúo en -4 me da 1, me da -1, perdón, y si le evalúo en 0 me da 3, como pasó del -1 al 3, es porque en algún punto esa recta cruzó por el 0. ¿Sí? Madeline, sí, lo tengo, me parece que lo traigo preparado en la lista de ejercicios de un ratito más. ¿Ya? Así que ahí lo podemos conversar para que no haya ningún problema y que todos quedemos claros de cómo se usa. ¿Ya? Si no lo hacemos, me lo cobráis después, pero tengo la intuición de que lo traigo preparado. ¿Ya? Y eso, me parece que después de esto tenemos la primera lista de ejercicios y qué sé yo, así que vamos a poner una pausa. Llevo justo más o menos media hora hablándoles, ¿sí? Como ya terminamos todo este repaso teórico y qué sé yo, vamos a descansar un poquito la mente. Continuamos en 10 minutitos más cuando se acabe la música, ¿sí? Traigo los pedidos musicales de ustedes de esta semana. Así que eso, nos volvemos a conectar en 10 minutitos más. O sea, yo me voy a quedar aquí. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta, voy a estar atento. Pero los que quieran ya pueden salir a despejarse un ratito para que no se nos abombe tanto la cabeza de tanta cosa. ¿Ya? Me voy a silenciar ahora. Ah, y voy a poner pausa en la filmación para no perder días de mi vida recortando la música que después YouTube me bloquea. Ya. Continuamos un ratito más. Ya. Entonces, ahora viene la parte aplicada de la clase, ¿cierto? Donde yo pretendo, como les decía al inicio, hacer unos 3 ejercicios. Si hacemos 4, tanto mejor, pero solo en la medida que vayamos pudiendo avanzar bien, ¿ya? Aquí no hay ningún apuro. Lo que me preguntaban delante, pues, yo respondí por el chat y además publiqué las fechas en Ucampus, ¿ya? De lo que son las próximas evaluaciones. Bueno, las próximas, que queda caleta de tiempo todavía, ¿ya? Pero las evaluaciones, acuérdense que en el curso nosotros habíamos conversado que vamos a hacer solamente 2 controles. Bueno, digamos, vamos a hacer 3 controles, pero el tercer control va a ser el promedio de 2 tareas que les vamos a enviar oportunamente, ¿ya? Yo quisiera la próxima semana ya publicarles la tarea 1, no para agobiarlos ni mucho menos, sino que para el contrario, para que empiecen a trabajarla desde ya. En esencia, lo que nosotros pretendemos es que esta tarea 1 sea una especie de guía para poder empezar a calentar motores y a estudiar, además de las guías de ejercicios que si ustedes quieren podemos publicar también, pero de alguna manera que sean una especie de modelo o que los ayude a entrenar para pensar en el primer control de cátedra. Por eso están tan pegadas las entregas, ¿ya? No es que
en la misma semana vayamos a tener 2 evaluaciones. Si es que alguno de ustedes termina la tarea antes, pues la entrega antes, no hay ningún problema, ¿ya? Yo quisiera trabajar siempre con al menos 2 semanas de, digamos, de periodo de trabajo en la tarea para que la trabajen con mucha calma, súper tranquilos y qué sé yo, ¿ya? Entonces, siempre los controles son en día jueves y el lunes anterior se entrega la tarea correspondiente a eso, ¿ya? ¿Eso se entiende más o menos bien? Yo igual lo dejé publicado en Ucampus. Entiendo que cuando uno calendariza las evaluaciones en Ucampus les llega una notificación unos cuantos días antes a través de la aplicación, así que eso también va a servir como una ayuda a memoria cuando se empiecen a acercar las pruebas del curso. ¿Ok? ¿Todos claros hasta ahí? No hay ningún problema. Lo otro bueno es que si se fijan, la primera prueba viene justo antes de la primera semana de receso. Entonces nos vamos de este descansito de vacaciones, entre comillas, sin el peso de cálculo diferencial porque ya tuvimos la primera prueba. ¿Ya? Así que es una preocupación menos para la vuelta a las actividades. ¿Ok? La semana del 2 de noviembre, Shakti, es la semana de receso. Cumplimos 6 semanas de clase y ahí viene una primera pausa. ¿Sí? Ese fue mi gato. A lo mejor viene a saludar en un rato más. Ya. Comencemos entonces. Dice entonces esta primera pregunta, calcule el siguiente límite. El límite cuando x tiende a infinito de x más coseno al cubo de x, todo eso partido por x cuadrado más 2x. Ya, ustedes se enfrentan a este ejercicio en una evaluación, en una guía de ejercicio, qué sé yo. ¿Qué les dan ganas de hacer? ¿Qué sienten ustedes que podrían ocupar aquí de los contenidos que ya hemos visto hasta esta etapa? O nada, estamos en blanco y nos empezamos a desesperar porque no sabemos qué ¿Teorema hacer. del sándwich o no? Perfecto, podríamos ocupar teorema del sándwich, muy bien. ¿Cómo podríamos ocuparlo? Porque resulta que la variable x se está yendo a infinito, ¿verdad? Entonces, esto se está yendo a infinito, esto se está yendo a infinito y esto también se está yendo a infinito, pero hay una de las funciones, que en este caso es coseno al cubo, que de todas maneras tiene un comportamiento acotado, ¿ya? Por más que esté al cubo, vamos a trabajarla por aquí de manera separada, ¿sí? Porque yo siempre sé que coseno de x es una función que siempre está acotada por arriba por 1 y por abajo por menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo tomo esta cadena de desigualdades y la elevo al cubo, como la función x cubo es una función creciente, me respeta el orden de las desigualdades y puedo concluir entonces que menos 1 al cubo es menor o igual a coseno al cubo de x, que a su vez es menor o igual a 1 al cubo. Y por suerte para nosotros, menos 1 al cubo es menos 1. Coseno al cubo se queda ahí. Y 1 al cubo es 1. Así que eso se queda perfectamente igual. ¿Ya? Entonces, como bien nos decía su compañero hace un ratito atrás, vamos a tomar la función acá y vamos a aplicar teorema del sándwich. Tengo coseno al cubo de x partido por x cuadrado más 2x. ¿Ya? Entonces, considerando que esta función está acotada superiormente por 1, entonces yo puedo asegurar que toda esta expresión de acá es menor o igual que si yo cambio el numerador por algo más grande, ¿sí? Entonces en vez de escribir x más coseno al cubo, voy a escribir x más 1 partido por x cuadrado más 2x, ¿sí? De la misma manera, como yo sé que la función coseno al cubo de x está acotada por abajo por menos 1, entonces todo esto también va a ser menor o igual a cambiar el numerador por algo más chico. En vez de poner coseno al cubo, entonces voy a poner menos 1 y todo eso dividido por x cuadrado más 2x. Chicas, chicos, al momento hasta acá, ¿se entiende bien lo que estoy aplicando? De repente uno cuando cambia por estas cotas en una fracción se marea, pero hasta ahí, ¿se entiende bien? Sí, profe. Sí, perfecto, muchas gracias. Lo mismo Ángela, Juan, Vicente, Shakti, qué bueno. De alguna manera lo que pasa aquí entonces es que este coseno cubo yo lo estoy cambiando por su cota máxima y también por su cota mínima aquí. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo en estricto rigor. ¿Por qué hacemos eso? Porque la idea, por supuesto, no hay que forzar el teorema del sándwich cuando uno lo quiere ocupar, sino que la idea de ocuparlo es que nos facilite la vida, ¿cierto? Y la gracia es que en este caso, en los dos extremos, nos va a facilitar un poquito la existencia para poder calcular los límites, ¿ya?
estamos trabajando un límite cuando x tiende a infinito. Entonces conversábamos la semana pasada que cuando yo estoy trabajando con un x tendiendo a infinito y tengo una función racional como la que tenemos proyectada en este momento, lo que siempre resulta un buen truco es factorizar por la potencia más grande de x en tanto en numerador como en denominador y ver si se cancelan algunas cosas, ¿ya? Entonces en este caso vamos a hacer eso mismo. Aquí arriba la potencia más grande de x es 1, entonces voy a factorizar por x nomás. Me queda x factor de x por cuánto me tiene que dar x es por 1, más x por cuánto me va a dar 1 tendría que ser por 1 partido x. ¿Sí? Y todo esto me va a quedar dividido por, en este caso, la potencia más grande que tengo es el x cuadrado. X cuadrado por cuánto me da x cuadrado, pues por 1 de nuevo. Y x cuadrado por cuánto me ha dado x, esa es un poquito más rebuscada, pero es algo así como 2 partido x. ¿Verdad? La gracia de hacer esto es que, por ejemplo, yo entonces puedo cancelar esta x con una de esas, no con las dos. Entonces me va a quedar una x molestando abajo, pero no hay mayor inconveniente porque esto va a ser lo mismo entonces que voy a reescribir 1 partido de x por 1 más 1 partido de x partido por 1 más 2 partido x. Pregunta, si ahora yo tomo x tendiendo a infinito, ¿qué es lo que pasa con esta expresión de aquí? ¿Esto a cuánto se va? Si es que la x tiende a 0. Perdón, si es que la x tiende a infinito, no a 0. A 0. Les di la respuesta. Sí, muy bien. Esto tiende a 0. Ya. Y lo de aquí, esta expresión de acá, ¿a cuánto tiende cuando la x tiende a infinito? Solo el numerador. A 1 dice Juan. ¿Están de acuerdo con Juan? Shakti dice lo mismo. ¿Sí? Sí. Correcto. Tiende a 1. ¿Y el denominador a cuánto tiende? A 1 también, ¿cierto? Entonces toda esta expresión tiende a 0 por 1 partido 1, o sea, aquí el límite me está dando 0. Muy bien, ¿ya? Entonces sabemos que el límite de esta expresión, todavía no sabemos cuánto vale, pero al menos sabemos que es menor o igual a 0, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que pasa con el otro extremo, pero vamos a hacerlo un poquitito más rápido porque de alguna manera va a pasar lo mismo, ¿verdad? Si yo factorizo por x acá arriba, la única sutileza es que ahora me va a quedar 1 menos 1 partido de x arriba. Abajo todavía me va a quedar x cuadrado factor de 1 más 2 partido x. De nuevo se me va a cancelar esta x con ese de ahí. Y esto es lo mismo que decir 1 partido x por 1 menos 1 partido x dividido por 1 más 2 partido x. Y tenemos la misma cosa de delante. Esto de aquí tiende a 0, esto de aquí tiende a 1 y esto de acá también tiende a 1, así que nos quedamos tranquilos porque tomamos límite y cuando x tiende a infinito esto me va a dar igual a 0 por 1 partido 1, o sea 0. Resumidas cuentas, esto de aquí tiende a 0, esto de aquí tiende a 0, por ende, ¿cuál es la respuesta de este límite de acá? Por teorema del sándwich, la única alternativa que nos queda es que esto de acá sea 0 también. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una nueva forma de calcular, como les decía anteriormente. Aquí estamos trabajando con el teorema del sándwich para calcular un límite, pero una vez más tenemos, si quieren, es como una herramienta nueva para poder calcular los límites que ya sabíamos calcular, pero ahora tenemos un poquito más de bagaje, tenemos algunas otras cosas para poder seguir trabajando con ello. ¿Todo bien con este ejercicio, chicas, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Avanzamos con el próximo. Qué buena pregunta. A ver, hay dos preguntas muy buenas en el chat en este momento. Si nos da distinto, Ángela, no significa que no exista. Pero puede ser que en alguno de los dos extremos te fuiste al chancho acotando. ¿Sí? Por ejemplo, déjame ver una cosa acá. Si yo en vez de poner aquí x menos 1, si en vez de poner x menos 1 yo pongo x menos x cuadrado, eso también es verdad, porque estoy restando una cosa gigante. O sea, x cuadrado, acuérdate que se va rápidamente a infinito, y digamos, efectivamente es más chico, menos x cuadrado,
es más chico que coseno de x, que coseno de x cubo. Y si yo calcular el límite de esto, no lo voy a hacer, pero con el menos x cuadrado, este límite de acá me daría menos 1, ¿ya? Entonces, no es que el límite no exista, sino que lo único que yo habría concluido es que mi límite, si es que existe, está entre menos 1 y 0, pero todavía no sé cuánto vale. ¿Me cacháis? Por eso es importante cuando uno hace, digamos, teorema del sándwich, es que tenga mucho cuidado con las cotas que uno ocupa, porque si las cotas son muy exageradas, puedes pasar de largo y en vez de encontrar el mismo valor en ambos extremos, te encuentras con dos lados distintos. ¿Cachai? Entonces tú decís, bueno, mi límite, si es que existe, está entre menos 1 y 0 y no gané nada. ¿Cachai? Uno se podría ir más al extremo y si yo le pongo aquí menos x cubo y acá le pongo más x cubo, aquí me habría dado menos infinito, aquí me habría dado más infinito y media cuestión que habríamos concluido. Pues, o sea, mi límite, si es que existe, está entre menos infinito o más infinito. O sea, es cualquier cosa. ¿Cachai? Entonces, no es que no existan solo porque los extremos sean distintos, sino que no te permite concluir. ¿Me doy a entender? ¿Se cacha bien? Ya, perfecto. Y la pregunta de Ismael es que si fuera coseno al cuadrado, igual las cotas funcionan. De hecho, con el coseno cuadrado uno podría haber dicho, mira, si es que el coseno está al cuadrado, yo podría haber dicho que esto es menor o igual a 1, porque igual sigue funcionando esa cota. Y yo podría haberle puesto menos 1 aquí también, pero la verdad es que si el coseno está al cuadrado es una cota exagerada. Yo podría haberle puesto 0. ¿Cachai? Porque coseno como está al cuadrado va a ser positivo sí o sí. Y además como es coseno, es más chico que 1. Entonces lo podéis dejar entre 0 y 1 en vez de entre menos 1 y 1. ¿Se entiende bien? ¿Sí? ¿Respondo con eso a tu pregunta, Ismael? Súper. Ya. ¿Vamos al segundo ejercicio? ¿Les parece? Tipo, Ya. Perfecto. Entonces, continuamos. A ver qué más tenemos por aquí. Ya. Este es un límite donde vamos a ocupar continuidad, vamos a ocupar límites conocidos y qué sé yo. Esto es una cosa que nosotros no alcanzamos a conversar la semana pasada, que tiene que ver con algunos límites que aparecían en el video de Pedro que podíamos asumir conocidos y ocuparlos directamente. ¿Ya? Voy a anotar los límites conocidos que vamos a ocupar en este ejercicio. ¿Ya? Hay dos límites conocidos que en algún momento del curso los vamos a demostrar, pero por mientras solo los vamos a ocupar. Uno es este de aquí y el otro es este de acá. ¿Ya? Son límites raros. Me acuerdo que en algún momento los conversamos porque los vimos como materia, pero no los alcanzamos a aplicar la semana pasada. Por eso es que me interesaba resolver este ejercicio con ustedes para que lo aplicáramos por primera vez. ¿Ya? Estos son límites que todos tienen la cosa común, digamos que si yo voy y evalúo en x igual 0, anulo tanto el numerador como el denominador, entonces tengo como doble problema, porque si no sé cuánto vale 3 dividido 0, mucho menos sé cuánto vale 0 dividido 0, ¿sí? Y de hecho lo que me están diciendo estos límites es una locura, porque es como que me dice que 0 partido 0 a veces vale un medio, y 0 partido 0 otras veces vale 1, por esos límites que yo tengo ahí, ¿ya? Vamos a llegar a un momento en el curso donde vamos a poder explicarnos todas estas cosas, pero por ahora tienen que confiar en mí, digamos, y como les digo, estos son dos límites conocidos que vamos a ocupar cada vez que podamos ocupar. ¿Ya? Entonces, eso como recuadro aparte. Ahora tratemos de abordar el ejercicio que nosotros tenemos aquí. Pregunta, ¿este ejercicio de aquí se parece harto a uno de los límites conocidos, ¿cierto? Al primero. ¿Están de acuerdo conmigo? sí, ¿Sí? Ya. Pero no es exactamente igual. Entonces la pregunta del millón es un poco como conversábamos la semana pasada, cuando uno tiene cosas que se parecen a algo, pero como que les falta una cosita, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué podríamos hacer en esta expresión para hacer aparecer el límite que nosotros conocemos ahí? ¿Quién tiene alguna idea? ¿No será Nikita Nipone, no? Ya, perfecto, hagamos Nikita Nipone. ¿Qué Nikita Nipone propones? ¿Por cuánto multiplico, divido o por cuánto sumo y resto? ¿Por ¿Por la tangente? ¿No? No Pues sé, sí. pues, díganme ustedes.
Sí, mejor por 1 menos coseno de X. Ya, Podría ser Más. recíproco. ya tendría que ser como por el recíproco para armar un 1 menos coseno cuadrado, ¿cierto? Una cosa así. Sí, sí. Veo hartas cosas en el chat, veo harta participación, así que eso está bien. Le voy a hacer caso a Ángela. Voy a multiplicar y dividir por x cuadrado. Ya les voy a explicar por qué. Si yo multiplico y divido por x cuadrado, puedo reagrupar esos términos. Y miren lo que puedo hacer, pues. Entonces esto va a ser lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x. Y voy a dividir todo eso por el x cuadrado que tengo aquí abajo. Y esto lo voy a multiplicar por el x cuadrado de ahí arriba dividido por la tangente de x cuadrado. ¿Sí? Me compran que hasta aquí eso es lo mismo, ¿cierto? O sea, yo cancelo los x cuadrados y recupero la expresión de arriba. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál es el chiste de haber hecho eso? Que este compadrito de aquí. Ya sabemos cuánto vale, así que me despreocupo. Yo sé que este va a valer 1/2. Así que de este me olvido y ahora solo nos queda saber qué diablo pasa con este de acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a trabajar aparte el que yo acabo de encerrar en verde. ¿Ya? Entonces como el límite... a ver, rojo es conocido. Veamos el verde. Qué horrible la letra. Ahí sí, veamos el verde. Ya. Entonces yo quisiera calcular el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado partido tangente de x cuadrado. Vamos con un poquito de definiciones. Tangente de x cuadrado, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado dividido por, si quieren ustedes, esto seno de x cuadrado partido coseno de x cuadrado. ¿Sí? Y esto es lo mismo que si yo digo que este x cuadrado está como dividido por 1, puedo multiplicar extremos con extremos, medios con medios, y esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado por coseno de x cuadrado y todo eso dividido seno de x cuadrado. Y voy a reescribir esto, permítanme, como límite cuando x tiende a 0 de coseno de x cuadrado, todo eso dividido por seno de x cuadrado dividido x cuadrado. ¿Ya? Esto de aquí, por el tema del tamaño de la pizarra, ¿cierto? Lo voy a rematar acá arriba. ¿Ya? Entonces, fíjense que yo tomé el x cuadrado partido tangente cuadrado, escribí lo que significaba tangente, que es seno partido coseno, ¿cierto? Y claro, Cristóbal, lo que hice yo acá es que este x cuadrado que lo tengo multiplicando, como que lo pasé a dividir al denominador. Entonces, si yo hago de nuevo extremos por extremos y medios por medios, recupero lo que tenía anteriormente. Es una pillería, digamos, algebraica. ¿Ya? ¿Se entiende bien, más o menos, eso de ahí? ¿O necesitan que lo haga, que lo mire un poquito más lento? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Repetimos entonces, no se preocupen. Agradezco la confianza porque así le damos todo otra vez. Vamos a borrar aquí. Si yo tengo... Ya. A ver. Pregunta. ¿Hasta ahí me cacharon? Yo lo único que hice fue cambiar la tangente por lo que significa la tangente. ¿Sí? Ya. Súper. Esto es lo mismo entonces que el límite cuando x tiende a 0. Y fíjense que voy a escribir una tontera. Esto voy a decir ahí arriba. X cuadrado dividido por 1. Y eso dividido por seno de x cuadrado. Perdón. Que se vea un poquitito mejor el paréntesis. Dividido por coseno de x cuadrado. Ya. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todavía me siguen? Ya. Resulta que, a ver, yo fui al colegio hace varios siglos atrás, pero al menos cuando a mí me enseñaron en el colegio a dividir fracciones,
una profe me decía, cuando hay que dividir fracciones, uno multiplica extremos por extremos y eso los deja en el numerador, y medios con medios y eso los deja en el denominador. ¿Sí? Me mataste, no sé lo que significa la ley de la oreja. Que alguien me lo explique, por favor, necesito saber lo que es esto. ¿Sí? Lo que Ah, pasa ya. es que cuando se juntan los extremos y los medios se forma como un tipo de oreja. Ah, ya, lo que me están dibujando ahí. Perfecto. Ya, ok. Bueno, lo otro que uno hace de repente para dividir fracciones, digamos, es que uno las multiplica y da vuelta a la de abajo. ¿Sí? Que esa es como la otra forma de interpretar la... Está bueno, ¿eh? Me actualizaron con esto de la ley de la oreja. Entonces, aplicamos la ley de la oreja o multiplicamos y damos vuelta a la división de abajo. Y esto me va a quedar igual. Al límite, cuando x tiende a 0, de x cuadrado por coseno de x cuadrado me queda arriba. Y abajo me queda seno de x cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Me siguen o no? ¿Vamos bien? Sí, Ya. profe. Y lo que hice después fue como aplicar la oreja al revés, pues porque uno dice la x cuadrada, en vez de estar multiplicando aquí arriba, puede estar dividiendo aquí abajo. ¿Sí? Y ahí es que después yo dije, en vez de estar con la x cuadrada aquí arriba, puedo ponerla a dividir aquí abajo y me queda el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x cuadrado. Todo eso dividido por seno de x cuadrado dividido x cuadrado. Y eso fue lo que quise decir delante. ¿Se cacha un poquito mejor ahí o no? ¿Sí? Ya, sí, fui demasiado rápido adelante, pero sí, en el fondo lo que hice es como que ocupé la oreja como uno lo ocupa siempre y después lo ocupé al revés. Por eso me quedó esa expresión de ahí. ¿Ahora sí? ¿Me Profe, cacharon? ¿Sí? Dime, Joaquín. profe, ¿con qué sentido hizo Va. eso de cambiar el x cuadrado hacia el denominador para eliminarlo, o no? Mira, voy a marcar algo en la pizarra y creo que con eso te respondo. Mira esto de aquí. Ah, no, ya, perfecto, entiendo. ¿Cachai? Se parece Sí, mucho sí, a ese límite, pero nos sobra algo, ¿cierto? ¿Qué nos sobra? el x cuadrado. El cuadrado, ¿cierto? ¿Qué opinan los Mm. demás? Ese se parece caleta al límite que uno conoce, pero nos sobra el cuadrado. Entonces lo que podemos hacer aquí es un cambio de variable. ¿Sí? Este ejercicio es bien completo, tiene de todo, tiene límite conocido, cambio de variable, álgebra de límites, por eso vale la pena que lo miremos con detalle. ¿Ya? Voy a hacer un cambio de variables de aquí para acá. Voy a inventarme una variable nueva que le voy a poner z, por ejemplo, que va a ser x cuadrado. ¿Ya? Pregunta, si la x tiende a 0, ¿a cuánto va a tender la z si es que la z vale x cuadrado? Va a tender a 0 también, ¿verdad? ¿Correcto? Muy bien. Entonces esto se va a transformar en un límite, pero ahora ya no es cuando x tiende a 0, ahora es un límite cuando z tiende a 0 de coseno, ya no digo coseno de x cuadrado, ¿cierto? Ahora digo coseno de z. Y abajo ya no digo seno de x cuadrado partido de x cuadrado. Ahora digo seno de z partido por z. ¿Sí? ¿Y por qué hago eso? Ahora ya nos ponemos contentos y respiramos con calma porque este ejercicio ya salió. Tengo la división de dos cosas. Este compadre de aquí es un límite conocido, seno de z partido z. Cuando z tiende a 0, existe y vale 1. Pregunta, ¿qué pasa con el coseno? ¿A cuánto tiende este compadre de aquí? A ver si me pusieron atención cuando lo dije. Muy bien, Juan, Joaquín, Gustavo, Madeleine, correcto. Tiende a 1. ¿Por qué tiende a 1? Porque en realidad coseno de z, como coseno es continua, coseno de z cuando z tiende a 0, tiende al coseno de 0, que es 1. Entonces al final este límite me está dando 1 dividido 1, o sea, 1. Y ahí ya se acabó, porque este límite yo ya lo conocí y vale 1/2. Este límite lo acabamos de calcular y vale 1. ¿Qué es lo que me dice el álgebra de límites? Que si yo quiero calcular el límite de una multiplicación y las dos multiplicaciones tienen límite solita, entonces este límite es 1/2 por 1, o sea, 1/2
Y se acabó el ejercicio. ¿Se entendió? Súper. Sí, profe. Cristóbal, lo del denominador vale 1 porque es un límite conocido, digamos. Por mientras es una herramienta que ustedes pueden llegar y ocupar. Seno de x partido x cuando x tiende a 0 vale 1. Y si te fijas lo que tenemos en el denominador arriba dice seno de z partido z cuando z tiende a 0. La verdad es que la variable se llame x o se llame z da lo mismo. Lo importante es que es una variable que se está yendo a 0 y que tengo seno de la variable partido por la misma variable. ¿Se cacha? Eso es. Súper, ningún problema. Todos claritas, claritos hasta aquí entonces. Era un problema entretenido. Era largo, digamos, tenía harto desarrollo, pero creo que lo resolvimos más o menos bien. Yo aprendí una cosa, no tenía idea que esta cuestión era la ley de la oreja. Así que bien por mi lado. ¿Ustedes, todo bien? Todo bien, profe. Perfecto. Yo creo que no vamos a alcanzar a hacer completo el tercer ejercicio, pero alcancemos a conversarlo por lo menos. ¿Ya? Este es bien parecido a lo que había en el video, ¿ya? Pero lo vamos a mirar un poquito más en detalle ahora. Dice, determine los valores de alfa y beta tales que la siguiente función sea continua en todos los reales, ¿ya? Entonces, yo les pregunto a ustedes, si miran esta pura rama, esa rama de ahí tiene una raíz, tiene unos polinomios, tiene una resta con una constante, divide con otra cosa, qué sé yo. Ese monstruo de ahí como tal, ¿es continuo? ¿Sí o no? Miren dónde está definido. Está definido para x mayores que 0. Si yo lo evalúo en cualquier x mayor que 0, esto funciona y parece continuo, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, para x mayor que 0, continua. ¿Qué opinan para x menor que 0? ¿Continua o no continua? Continúa. También anda bien, ¿cierto? Lo único nomás que hay que tener cuidado con el logaritmo, que por ahí se puede echar a perder si le pongo algo negativo, pero esto también anda bien, continua, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el punto? Si para mayor que 0 anda bien y menor que 0 también anda bien, ¿cuál es el punto polémico, digamos, que es el que tendríamos que analizar en detalle? ¿El 0 no? El ¿No? 0 como tal, ¿cierto? Para que la función sea continua en todos los reales, digamos, si yo ya sé que es continua para todos los mayores que 0, es continua para los menores que 0, me falta saber en 0. Entonces, en 0 necesito que el límite exista. Y para que el límite exista, ¿qué necesito analizar yo aquí? Me puedo acercar a la X como por números positivos o por la derecha, me puedo acercar por números negativos o por la izquierda. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué análisis tengo que hacer acá? Raya un poco con lo de la semana pasada. No, no importa. Lo que tenemos que hacer aquí son límites laterales, chiquillos. Eso, muy bien, Ignacio. Súper. Muy bien, Daniela. Tenemos que hacer límites laterales. Tenemos que calcular, primero que nada, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Eso nos va a dar alguna cosa. Después tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x y eso nos va a dar alguna otra cosa. Y después, ¿qué tenemos que imponer? Para que el límite exista, ¿qué tiene que pasar entre los dos límites laterales? Tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales, correcto. Entonces tenemos que imponer esa igualdad. ¿Ya? Entonces, nos quedan 3 minutos. Evidentemente no vamos a alcanzar a hacer los dos límites. Yo les sugiero que lo dejemos hasta aquí, la clase. Les puedo adelantar un poquito lo que debieran dar estos límites. ¿Ya? Este límite de acá, el de arriba tendría que dar 2, si no me equivoco. No, un medio. Bueno, hagámoslo. Hagamos el de arriba. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x sería igual al límite cuando x tiende a 0. Entonces ahora miro la rama que es por la derecha. Entonces esto me queda la raíz de t cubo más 1. Todo eso menos 1 y todo esto dividido por t cubo. ¿Sí? ¿Cierto? Si tengo la intuición de que da un medio, pero desarrollémoslo igual.
¿Cómo lo hacemos para tratar de trabajar aquí? Por supuesto que yo no puedo llegar y evaluar en 0. Muy bien, Joaquín. Hacemos una suma por su diferencia, ¿verdad? Como aquí tengo una raíz con un menos 1, entonces aquí vamos a multiplicar y dividir por la misma raíz, pero más 1, para armar la suma por su diferencia. Sí, Daniela, por supuesto. De hecho, si las de la semana pasada no las he subido, voy a subirlas todas juntas ahora. Esto es el límite cuando... bueno, dale con la X. Me pasó lo mismo que en el video. Estas cuestiones no son T, pues son X, pero bueno, voy a reescribir acá. Esto es el límite cuando X tiende a 0 de suma por su diferencia, cuadrado al primero, me queda X cubo más 1, menos cuadrado al segundo, todo eso dividido por X cubo, factor de la raíz de X cubo más 1, más 1. La gracia de hacer esto, por supuesto, es que aquí se cancelan los 1 y el X cubo con el X cubo los puedo cancelar acá y me va a quedar el límite cuando X tiende a 0 de 1 dividido raíz de X cubo más 1 más 1. Ahora puedo evaluar sin ningún problema y esto me da un medio tal como dice Antonio. ¿Sí? Entonces, un medio tiene que darme el que es por la derecha. El que es por la izquierda, ese se lo dejo propuesto a ustedes. Este límite de acá, cuando X tiende a 0 por la izquierda de f de X, este les tiene que dar alfa. Si no me equivoco, sí, les tiene que dar alfa. ¿Ya? Entonces, como el límite por la izquierda y por la derecha tienen que ser iguales, entonces alfa tiene que ser un medio, y el beta, para que se pegue bien con el valor de los dos valores extremos, también me tiene que dar un medio. Entonces, alfa igual a beta igual a un medio, me parchan bien la función y me deja esta completamente continua. ¿Se entiende la idea? Sí, hay un pasito que yo no hice ahora, por supuesto, que es que el límite por la izquierda, ustedes tienen que calcularlo, les tiene que dar alfa, y de ahí sacan todas las conclusiones, porque estos límites primero tienen que ser iguales, este con este tienen que ser iguales, pero además tienen que ser igual a la función evaluada en 0. Y la función evaluada en 0 tiene que valer beta. Entonces, en resumen, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, y además los dos tienen que ser iguales a f de 0. Entonces, si este les da un medio y este les da alfa y esto es beta, entonces todas estas cosas tienen que ser iguales y de aquí sacamos la conclusión final del ejercicio. ¿Ya? Ustedes tienen que rematarlo con el límite de x por la, de 0 por la izquierda, pero también tiene un límite conocido, ese logaritmo de 1 más x partido de x también es conocido, y en ese seno de x cubo partido de x cuadrado tienen casi el límite conocido, pero algún ni quita ni pone tienen que hacer para que les funcione. ¿Queda más o menos claro, chicas, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Son justo las 10, mentira, en las 10 con un minuto. ¿Ya estamos más o menos listos? A ver, voy a resolver una... Ah, bueno. Voy a dejar de filmar ahora, ¿sí?